Siempre te quejabas de los que van por la autopista hablando por teléfono, mamá. Y ahora eres tú la que me llama mientras conduzco, comentó Mateo con una sonrisa ligera, sujetando el volante con una mano y ajustando el auricular con la otra. ¿Y si esos conductores también están escuchando a sus madres preocupadas dándoles sermones? Redujo un poco la velocidad y añadió con voz más suave. No voy rápido por capricho, quiero llegar a tiempo. Tú misma me educaste así, puntual, responsable. Mamá, de verdad, te estoy escuchando, lo prometo. Solo hagamos un trato, el domingo por la tarde yo te llamo, ¿vale? Por ahora, dale un abrazo a papá, los quiero mucho. Presionó el botón para finalizar la llamada, y sin querer, se le dibujó en el rostro una sonrisa amplia, casi infantil, llena de alegría y un toque de ternura condescendiente. Mamá, qué terca eres, siempre con tu manera de hacer las cosas. Sabía perfectamente de dónde venía esa firmeza suya, esa capacidad de mantenerse firme sin necesidad de alzar la voz, era herencia directa de ella. Incluso su subalterno, Ramón, lo llamaba con respeto, el jefe fanático, y no era un reproche, sino una expresión sincera de admiración. Socios, clientes, empleados, todos veían en Mateo a un hombre serio, pragmático, centrado en los negocios, poco dado a sentimentalismos. En el trabajo era duro, pero justo. Y a nadie sorprendía que detrás de esa fuerza contenida estuviera un chico de pueblo, hijo de un chofer y una contadora. Con el tiempo, había llegado a ser dueño de una importante empresa mayorista de pescado y mariscos que abastecía todo el noroeste del país. La vida rural no le atraía. Tal vez, en algún rincón de Italia o Croacia, en la costa, con sol radiante y vecinos amables, podría imaginar una versión idílica del campo. Pero aquí, eso ya lo había vivido. Cuando Mateo se estableció definitivamente en la gran ciudad, no tardó en insistir para que sus padres se mudaran con él. Les voy a comprar una casita acogedora cerca. Así será más fácil ayudar si lo necesitan, les decía, apretando la mano de su padre con cariño. Siempre fuiste de los que quieren ayudar a todos, respondió el padre con ternura. Pero, Mateo, piénsalo bien. Yo tengo aquí todo lo que necesito, mis amigos, la pesca, el bosque. En la ciudad no encajo. Ni teatros ni museos me llaman la atención. ¿Y con quién voy a pescar allá? Este es mi refugio. Papá, pero cuando yo tenga mi propia familia, cuando lleguen los niños. Mateo sabía que con su madre no servían las súplicas. Teresa, de rostro redondo y mirada dulce, parecía a ojos de todos una mujer suave y delicada. Pero quienes la conocían bien, se reían de esa impresión. Teresa nunca alzaba la voz, nunca hacía escenas. Incluso en los momentos más tensos, mantenía la calma. Y tenía ese don de hacer que incluso su esposo, impulsivo y terco, terminara haciendo justo lo que ella quería, sin darse cuenta de que la idea no había sido suya. A veces, a Mateo lo invadía un cansancio tan profundo que ni siquiera sabía explicarse bien de dónde venía. Él mismo lo resumía con una sola palabra, moverse. Pero no se refería solo a conducir un coche. Para él, moverse era todo, reuniones de negocios, llamadas, correos, negociaciones interminables. Ese flujo constante era su forma de existir. Cuando ese cansancio se volvía especialmente denso, pegajoso, se permitía parar un momento, donde fuera, solo para respirar, estirarse, aclararse la cabeza con un poco de silencio. Esta vez pasó lo mismo, ya había dejado atrás el lago y se arrepintió enseguida. Podría haberse detenido un rato junto al agua. Pero volver, ¿no era absurdo? O tal vez no. Aún no estaba tan lejos. En lugar de regresar, giró hacia el primer pueblo que se cruzó y se detuvo en una gasolinera. Quería encontrar algo para picar, y buscar en alguna app un alojamiento para pasar la noche. Algo tranquilo, con una cama limpia y una ducha. No tanto para descansar el cuerpo, sino para calmar la mente. Bajó del coche y respiró el aire del atardecer. El olor a gasolina se mezclaba con humedad y hojas secas. A lo lejos ardía una fogata. Alrededor saltaban unos adolescentes flacos, larguiruchos, claramente del lugar. El calor del fuego no solo atraía por lo físico, había algo ancestral, vivo, en esas llamas. Y entonces una voz rompió el momento, clara,
aguda, como un cristal que se hace trizas. «Suelta al perro», gritó una mujer. Mateo volvió en sí de golpe, como si lo sacaran de un trance. Era un reflejo instintivo en él, cuando algo alteraba el orden, su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Una voz masculina respondió con desgano, con una sonrisa cargada de burla. «Otra vez tú. ¿Ahora qué quieres?» Una risa resonó cerca. Fuerte, corta, burlona. Mateo se tensó, conocía ese tipo de risas desde niño, estaban en su ADN. Había crecido cerca del bosque, donde esas manadas eran parte del paisaje. Pandillas que siempre iban en grupo. «Devuelve al perro, ¿me entiendes?». La voz de la mujer sonaba frágil, pero estaba llena de una terquedad cortante. Otra carcajada, no había alegría, solo una amenaza disfrazada de juego. Y entonces la vio. Estaba de pie en el círculo de luz, pelirroja, flaca, con el pelo largo y enredado, una chaqueta vieja y botas de goma. En los brazos, un perro sucio que acababan de lanzarle. Lo abrazaba fuerte, como si fuera lo único suyo, lo único que valía la pena. Los chicos que la rodeaban se esfumaron en la oscuridad, pero ella no se fue. «Ya está, se te pasó la rabia, vuelve al coche», dijo un hombre con voz firme, con esa actitud que finge ser en broma pero es puro control. «¿Qué te costaba apurarte un poco? Pensé que iba a tener que salir sola de esta», le dijo ella a Mateo, mirándolo. El perro temblaba en sus brazos. «Gracias», añadió en voz baja, cuando los dos cruzaron el umbral de la gasolinera. Mateo la miró, no tenía ganas de hablar. «¿A dónde te llevo?», preguntó con tono neutro, más por cortesía que por deseo real de ayudar. Ella lo miró, entornando los ojos. «Normalmente, a los desconocidos se les habla de usted», le recordó con calma, sin reproche, como si simplemente cumpliera con una formalidad. Mateo sonrió, por primera vez en todo el día. Frente a él estaba una mujer extraña, cubierta de polvo, con ropa empapada de barro y humo. Las botas tan llenas de arcilla que podrían servir para construir una casa. Y aún así, había algo en ella, una postura erguida. Una dignidad, una fuerza interna. «Bueno, Su Alteza, ¿a dónde quiere que la lleve?», bromeó con una sonrisa apenas irónica. «A ningún lado, nadie me espera», respondió ella, encogiéndose de hombros. «Si solo es una pelea con tus padres, no es razón para hacer que te busquen como si estuvieras perdida», dijo Mateo. «Perdón, ¿cuántos años tienes?» 21, aunque muchos creen que soy más joven. Estudié contabilidad, economía, lo que mi madre me aconsejó. Incluso empecé a buscar trabajo, como ella quería. Para que estuviera tranquila, que no se preocupara. Se quedó callada un instante, y de pronto soltó. Solo que ella no me preguntó nada cuando decidió casarse con un tipo que claramente le gusta más que yo. Ella es enfermera, trabaja de noche. Él es mecánico en una fábrica de pasteles, está en casa por las tardes. No hornean de noche, ¿sabes? Así que yo calentaba la comida. Para mí y para él. Al principio era solo una mano en el hombro, después, más abajo. Hasta que un día tuve suerte y logré escaparme. Mateo escuchaba en silencio. ¿Se lo contaste a ella? Sí, ¿y sabes qué me dijo? Que soy una desagradecida, que ella me crió sola, y que ahora yo le arruino su felicidad, que todo me lo inventé. Él le explicó que yo lo estaba provocando, que lo hice a propósito, que quería separarlos. Lo dijo tranquilo, seguro. Y todavía añadió, no es culpa tuya tener una hija así. Y ella le creyó, me exigió que le pidiera perdón. Me dijo, o respetas mi vida o te vas. Fingí que me iba a dormir, pero empaqué mi mochila. Solo lo mío, algo de ropa, documentos, el dinero que ahorré en verano, y me fui. A Pedro ni $1 le agarré. Aunque pude. Pero entonces si habría sido lo que él dice que soy, no pude hacerlo. Respiró hondo. Seguro crees que esta historia es puro cuento para sacarte plata o colarme en tu coche. Ya sé cómo me veo. Como una chica de la calle. Sin casa, rara, pero no soy alcohólica, ni una estafadora. Mateo seguía sin decir nada. Pero ya lo sentía por dentro, le creía. Así, sin razón. Sin lógica. Solo, lo sabía.
¿Andás por ahí como vagabunda por aventura o porque no tenés a dónde ir? Por aventura no, eso seguro, sonrió con ironía. Tal vez en el sur de Europa, con sol y mar, ahí sí. Pero acá, esto no es romántico. Acá hace frío, da miedo y está sucio. Solo camino, aún no sé a dónde. Pero no quiero volver a donde no me escuchan. Mateo asintió, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. ¿De dónde venías realmente?, preguntó Mateo, girando un poco hacia ella mientras conducía. De una ciudad a otra, respondió ella con calma. Mi papá vive allá, bueno, con su nueva familia. Pensé que tal vez me dejaría quedarme unos días. Aunque fuera pagándole. Hasta que encontrara algo en la ciudad grande. Todo es más caro en la capital, y allá no tengo a nadie. La verdad, ni sé qué esperaba. Todo fue como en una niebla. Simplemente me fui, sin avisar a nadie, sin averiguar nada. Bastante tonto. Sonrió con amargura y volvió la mirada hacia la ventana. Si hubiera tenido su número, claro que lo habría llamado. Pero así nomás me fui. Encontré la casa, sí, pero a mi papá no. Resulta que trabaja lejos. En su lugar estaba su esposa, y los gemelos, pelirrojos, como yo. Ella, por cierto, me creyó enseguida, dijo que me parecía mucho a él. Sobre todo por las pecas y el color del pelo. Violeta suspiró, mirando hacia el frente como si repasara en su mente todo lo que había vivido. Mateo no dijo nada, solo escuchaba, atento. Me levanté temprano esa mañana y empecé a caminar hacia otra ciudad. No sabía muy bien a dónde iba. Pensé que cuando llegara, ya decidiría. Pero entonces, su voz bajó, en medio del camino vacío, pasó un tipo en moto. Me arrancó la mochila de la mano. Y eso que no la llevaba en la espalda, sino colgando de un solo tirante. Ahí tenía todo, el dinero, el celular, documentos. Bueno, el pasaporte quedó en el bolsillo. Mira, lo tengo aquí. Sacó con habilidad, casi con gracia teatral, un pasaporte arrugado del interior de su chaqueta y se lo tendió a Mateo. Un placer, Violeta, dijo él con una sonrisa irónica. Mateo. Esto ya parece una telenovela, ¿no crees? Mateo se rió por lo bajo y negó con la cabeza. No fuiste a la policía, ¿verdad? ¿Te dio miedo que te mandaran de vuelta con tu padrastro? ¿O de verdad pensabas vivir en la calle? Eres lista, se nota. Pero en momentos así, pareces una niña sin noción del peligro. ¿Qué pensabas hacer después? ¿Qué futuro te espera así? Se interrumpió, como si se hubiera dado cuenta de que sonaba más a reproche que a preocupación. Como un maestro regañando a una alumna. Y ella ya tenía bastante encima, sermones no ayudaban. Pero Violeta no se ofendió. ¿Perspectivas? Ninguna. Si hablamos en serio, no tengo ninguna normal al menos, respondió sin dramatismo. ¿Y tú qué vas a hacer conmigo? ¿Llevarme a la policía? ¿Darme lástima? ¿Dejarme tirada? Porque tampoco me puedes soltar así como así. Y encima tengo perro. ¿También lo vas a aceptar? ¿El perro viene incluido ahora?, se rió Mateo. Sí, se llama Luna, asintió ella. Le di comida frente a una tienda y desde entonces me siguió. Cuando dormí fuera, me esperó en la entrada. Y así empezamos a ir juntas. Parece que ella tampoco tiene a dónde ir. ¿No tendrás algún trabajo para mí? Puedo limpiar, cocinar. Y cocino rico, de verdad. Mateo alzó una ceja, divertido. ¿Y pensabas ir a ver el lugar de trabajo ahora mismo? ¿Y por qué no? No tengo otro plan, dijo Violeta con una sonrisa ligera, como si no fuera ninguna broma. O eres muy ingenua, o no tienes ni una pizca de instinto de supervivencia. ¿Tu madre nunca te enseñó que no hay que subirse al coche de un desconocido? Vaya, qué revelación, soltó una risita Violeta. No me subiría con cualquiera. Pero no hay mucha gente a la que le importe, ¿sabes? La mayoría simplemente pasa de largo. Pero tú, te detuviste, me ayudaste, y me escuchas. Eso ya no se ve mucho, así que decidí confiar. Qué lógica tan particular la tuya, murmuró Mateo con una sonrisa torcida. Y si se puede, me comería un hot dog de gasolinera.
Así, sin pensar mucho, añadió ella, pasándose una mano por el vientre. Mateo la miró de reojo por el retrovisor. Estaba hecha un ovillo en el asiento trasero, como si no estuviera en un coche, sino en un viejo catre de su casa. El perro dormía en el suelo, respirando tranquilo. Y Violeta, era casi como si se hubiera desvanecido. Sin ruido, sin moverse. Mateo la observaba y sabía, no era una vagabunda cualquiera, no era una mujer rota de la calle. La situación era dura, estaba sola, pero no venía del abandono. Había en ella una pureza, una educación, no perfecta, pero tampoco de callejón. Llevaba tiempo pensando en contratar a alguien que le ayudara con la casa. Tenía una casita independiente, en el terreno, que no usaba. Para fiestas tenía un tipo de gente. Pero su casa, eso era otra cosa. No solía llevar allí a nadie. Como contadora, esa chica aún no era nada. Pero para encargarse del orden y la cocina, bien podía servir. Y seguro que mejor que las empleadas que le mandaban de la agencia. Tengo que avisarte, dijo Violeta, incorporándose con una leve sonrisa. Sería mi primer trabajo de verdad. No cuento los volantes que repartí. Así que voy a necesitar instrucciones claras, que se hace todos los días, que cada semana. Donde está todo, como te gusta. No quiero molestarte a cada rato. Vaya, qué formalita, resopló Mateo. A veces pareces demasiado sensata. Es solo una impresión, respondió ella. No me gusta tener problemas. Si puedo, los esquivo desde el principio. Está bien, asintió él. Te haré una lista con tus tareas. El pago será justo, según lo que se paga normalmente. Pero si empiezas a hacer mal las cosas, se acabó. No te voy a fallar, dijo ella con firmeza. Gracias, no solo me estás ayudando, me estás salvando. Y cuando sientes que alguien confía en ti, de verdad quieres estar a la altura. Para poder sentir orgullo de uno mismo. Mateo, por alguna razón, pensó que después del primer acercamiento la mujer se abriría, que empezaría a hablar sin parar, a contarle historias, a llenarlo de preguntas. Pero Violeta, al contrario, guardó silencio. Se quedó mirando por la ventana oscura, como si se hubiera perdido en su propio mundo. Y unos 10 minutos después, se quedó dormida en silencio, con la cabeza recostada en el asiento, como si estuviera en su propia casa. ¿Cuánto habría caminado ese día? Mateo no podía saberlo. ¿Era resistencia genuina o simplemente una fachada? Le resultaba extraño cómo alguien que había aparecido en su vida casi por accidente se adaptaba tan fácilmente, como si siempre hubiera estado ahí. Nada parecía incomodarla. Al contrario, todo parecía gustarle de verdad. Ya llevaba 2 meses viviendo en la casita de huéspedes, un lugar cálido y luminoso, escondido tras una cerca alta. Desde el principio, Violeta fue clara, no era de las que construyen su vida dentro de un solo papel. Aunque trabajaba con esmero, la casa estaba impecable, cocinaba, limpiaba, lo dijo sin rodeos. En cuanto encontrara una oportunidad para cambiar de rumbo, se marcharía. Nada de falsas expectativas. Si Mateo busca una empleada perfecta que viva a su ritmo, no soy yo, le advirtió. Pero al parecer él tampoco buscaba eso, al menos no por ahora. Aceptaba las cosas como venían. Sin reproches, sin comentarios innecesarios. Solo llegaba de la oficina, miraba a su alrededor y sonreía. Cuando su amiga, Susana, se enteró de todo, solo negó con la cabeza. Bueno, al menos tuviste suerte y diste con uno normal. ¿Sabes cuántos tipos raros hay por ahí? Apenas Violeta aceptó quedarse en la casa y encargarse de lo básico, Mateo le entregó un teléfono. No era nuevo, pero funcionaba bien. Puedes usarlo también para lo que necesites, dijo él sin darle importancia. Ella dudó al principio, pero luego buscó en las redes sociales a Susana y Rufina, sus únicas 2 amigas con quienes realmente quería hablar. Susana y Rufina incluso fueron a visitar a la madre de Violeta. Ella no había denunciado su desaparición. Pedro, su padrastro, fiel a su estilo, comentó. Ya se le pasará, va a madurar y volver sola. ¿A dónde más va a ir? Y la madre tampoco parecía muy preocupada. Se limitaba a encogerse de hombros. Creía que Violeta estaba cerca, esperando a que se le pasara el enojo,
que se diera cuenta de su error. No tenía prisa por buscarla. Esa noche, Violeta lloró en silencio, abrazada a los costados de su perrita Luna. Hacía tiempo que sentía que no era necesaria. Pero una cosa es sospecharlo y otra que te lo confirmen con el silencio. Fue brutal, frío, definitivo. Recordó a una profesora del instituto que, una vez tomando el té, le había dicho en voz baja: «Me crié en un orfanato, nunca conocí a mis padres. Pero ahora tengo familia, un esposo, 2 hijos, un perro y un gato. Se puede vivir sin el amor de una madre, incluso vivir bien». En ese momento, Violeta se sorprendió. Pero ahora lo comprendía. Ella también podía lograrlo. Lo importante era seguir adelante. Mateo, por su parte, le dijo: «Deberías escribirle a tu madre, aunque sea unas palabras. Para que no se preocupe, para que no piense que te pasó algo». Violeta asintió. «Lo haré, pero más adelante. Ahora no quiero, necesito aclarar mi cabeza». Cada viernes limpiaba el polvo de las pequeñas estatuillas, pasaba un trapo al espejo sobre la chimenea y acomodaba las velas decorativas. Todo lo que le parecía fuera de lugar lo reorganizaba a su manera, con armonía y calidez. Mateo, al parecer, ni siquiera lo notaba, pero Violeta lo hacía igual. Sentía que convertía esa casa en un hogar. Y aunque él no lo dijera en voz alta, ella veía que no le molestaba. A veces se preguntaba si él tendría verdaderos amigos. De esos que te llaman por un apodo y llegan sin avisar con pizza y cerveza. ¿O todos a su alrededor eran solo socios de negocios? ¿Él te habla de algo que no sea trabajo?, le preguntó Susana un día. «Sí, a veces hablamos, pero seguro que no me trata como si fuera un mueble», respondió Violeta encogiéndose de hombros. Nunca se le había ocurrido que eso pudiera ser raro. Pero ese viernes algo cambió. Mateo no respondió llamadas durante todo el día, ni avisó si llegaría tarde. Y luego, casi al amanecer, volvió, acompañado. Del coche bajó una mujer elegante, una morena impecable, con un abrigo caro y manicura perfecta. Violeta se quedó en la sombra, paralizada por un golpe interno. La visitante no dijo nada. Le lanzó una mirada indiferente y entró en la casa como si Violeta no fuera más que una silueta. Como si fuera un banco del parque o un farol. Violeta resopló. «Perfecto», pensó, «jugaremos a su manera, no existimos la una para la otra». Violeta entró en su pequeña casa casi de puntillas, como si temiera romper el silencio de la noche. Tenía una sola idea martillándole en la cabeza: tomar un baño caliente, envolverse en una manta y caer en ese sueño que tanto le hacía falta. Pero justo cuando encendió la lámpara de noche, el teléfono sonó. Fuerte, insistente, sin darle oportunidad de ignorarlo. «Ahora no, por favor», suspiró mentalmente, pero igual contestó. «Violeta», exhaló una voz con alivio al otro lado. «Por fin, al menos tú contestas. ¿Estás en casa o cerca de Mateo?». Era Ramón, el asistente de Mateo, su tono era tenso. «En casa». «¿Por qué?», respondió Violeta. «Perdón por llamar a estas horas, de verdad. Pero hay un problema. Mateo apagó el teléfono y lo necesito urgentemente. Acaba de surgir un lío con los documentos de un envío de pescado. No se puede resolver sin él. ¿Podrías acercarte y decirle que lo estoy llamando?», explicó Ramón. Violeta se mordió el labio. ¿Cómo explicarle a Ramón por qué dudaba? No podía inventar excusas. ¿Y si de verdad era urgente? Suspiró y salió por la puerta. Como siempre, la casa de Mateo no estaba cerrada. Adentro, todo tranquilo. Caminó con pasos deliberadamente sonoros, para anunciar su presencia. Después de todo, había una invitada en la casa y Violeta no quería sorprender a nadie. Pero parecía que nadie había escuchado sus pasos. Desde la escalera se oían voces. Un hombre y una mujer. La voz de ella sonaba cortante, irritada de forma contenida, casi sarcástica. «Mateo, en serio, no te estoy juzgando. Si tu conciencia no te permite echarla a la calle, al menos sé noble, búscale algo por medio de una agencia, escríbele una carta de recomendación fabulosa. Que trabaje en una buena casa». «Pero no en la mía», dijo la mujer. La voz de él sonó cansada,
contenida. Sofía, nunca te oculté nada. Ella trabaja, hace lo que alguien tiene que hacer. Y no voy a permitir que insinúes cosas que no han pasado, contestó Mateo. Como digas, soltó ella con un bufido. Tú siempre igual, hablas como si no pasara nada, pero al final resulta que todo el mundo ya se dio cuenta de todo. Violeta se quedó paralizada junto a la puerta. Quería irse, no escuchar, no saber nada. Pero en ese momento el teléfono volvió a vibrar en su bolsillo. Ramón insistía. Soltó el aire y golpeó la puerta suavemente antes de decir en voz alta. Perdón, Mateo, te llama Ramón, dice que es urgente. La puerta se abrió de inmediato. Mateo tenía el rostro de alguien que había sido interrumpido en una conversación incómoda, pero mantenía el control. Gracias, dijo él. Salió un segundo, tomó el celular, cerró la puerta tras de sí sin permitirle ver ni un instante a la mujer con la que hablaba. Violeta tampoco quiso mirar. Se dio la vuelta y se fue. Ya está, pensaba. Susana tenía razón. Esto era demasiado bueno para durar. Te acostumbras a lo bueno demasiado rápido, y luego duele más la caída. De pronto recordó con nitidez lo que le había dicho Susana. No te enamores de la comodidad, es una trampa. Especialmente cuando es la primera vez que sientes paz. Susana siempre había sido de las que pensaban en el futuro. No le interesaban los sueños románticos, ni las flores, ni las cenas con velas. Ella planeaba como una ajedrecista experta. Violeta la entendía, y en secreto la envidiaba. Ojalá ella también pudiera ver todo con tanta claridad, sin aferrarse emocionalmente a quienes no quieren quedarse. Al amanecer, Violeta apenas había dormido. No era insomnio, más bien, una especie de limbo. Ni sueño, ni vigilia. Se levantó con el cuerpo pesado, preparó un café en la pequeña hornilla, y con las manos rodeando la taza caliente, buscó con la mirada su teléfono. Y entonces recordó, lo tenía Mateo. Bueno, Violeta, parece que te perdiste, murmuró, mirando a su perrita que descansaba a sus pies. Luna no se movió, solo suspiró levemente, como queriendo decir. Yo estoy aquí, todo está bien. Soy una tonta, ¿verdad? Sonrió Violeta, apoyando la frente en la oreja suave del animal. Hablar con su mascota le hacía bien. No como una conversación real, sino como una terapia silenciosa. No esperaba respuestas, pero a veces, al decirlo en voz alta, comprendía lo que tenía que hacer. Solo no te acostumbres demasiado a eso, le advirtió en una ocasión Susana con tono serio. O acabarás viviendo toda tu vida hablando con un animal que no puede responderte. Pero, ¿de dónde sacar gente, si casi vivía en el bosque y su trabajo era tan callado y estéril? Mateo, según supo después, nunca había contratado a nadie antes. Ni limpieza, ni cocina. Lo hacía todo solo, o esperaba hasta que no pudiera más. No soy gourmet, le explicó una vez cuando ella le preguntó por qué antes no había tenido ayuda. De día, la oficina, por la noche, reuniones. A veces ceno con socios, a veces pido algo. Pero ahora cocinas tú, y me gusta. Lo decía sin halagos, sin insinuaciones. Violeta solo asentía, en silencio. No tenía ilusiones, no consideraba vergonzoso su trabajo. Solo le dolía darse cuenta de cuán diferente era la realidad de lo que pintaban las series y los libros. Donde la empleada doméstica es casi de la familia, donde todo es cálido y humano. En las series lo tergiversan todo, sonrió una vez Mateo. Tú no eres una sirvienta. Eres una trabajadora más, como todos. Solo que no en una oficina, sino en mi casa. Gracias por decirlo así, le respondió ella entonces. Si un día no te gusta estar aquí, me lo dices. Hay otros puestos, más simples. Pero si por ahora prefieres quedarte, hazlo. Siéntete en casa, nadie te está echando, añadió él. Y eso fue lo más claro y tranquilizador que le habían dicho en mucho tiempo. Una certeza rara. De esas que no vienen con palabras bonitas, sino con acciones. Violeta no se atrevía a formular en voz alta la pregunta que la rondaba en la cabeza desde hacía semanas, ¿por qué lo hace? ¿Por qué ayuda? Todo lo que estaba pasando le resultaba surrealista, algo casual, inexplicable, pero cálido. Incluso Susana,
que para todo tiene una explicación racional, en esta ocasión solo se encogió de hombros. ¿La verdad? No lo entiendo, la opción de que le gustes a él, olvídalo. Él no se comporta así, dijo. Y Violeta, por más que quisiera creer en un bonito cuento, tuvo que admitir que tenía razón. No había señales de atención, ni una mirada de más, ni un atisbo de coqueteo, ni siquiera en broma. Era como si ella fuera simplemente un punto en la lista de tareas, empleada doméstica contratada, completado. Te juro, acaricio más a mi perro que él me ha mirado a mí, bromeaba Violeta cuando sus amigas intentaban bromear con la idea de romance bajo el mismo techo. Mateo era extremadamente cortés. No invadía el espacio ajeno. Frío y distante, pero atento cuando correspondía. Él le dio una tarjeta para compras, al principio le preguntaba por los recibos, pero pronto dejó de revisarlos. Se encogió de hombros y dijo: gasta un poco más si hace falta. Si es algo serio, como un electrodoméstico, lo hablamos. Pero no me molestes por tonterías. Durante todo ese tiempo, Violeta no recordó ningún momento en que él la reprendiera o le dirigiera una mirada reprobatoria. Entendió que no era porque ella fuera perfecta, sino porque él no era exigente, o estaba demasiado ocupado para fijarse en detalles pequeños. Yo tengo una teoría, dijo una vez Susana, mirando su teléfono pensativa. Quizás él es de esos que lo lograron todo por sí mismos. Sin ayuda, sin contactos. Cuando tuvo la oportunidad, simplemente por humanidad, decidió ayudar. Sin dobles intenciones, sin agenda oculta. Cumple, y su conciencia está tranquila. Pero ahora Violeta estaba casi segura de que todo había terminado después de lo de ayer. La presencia de la amiga de Mateo no era señal de buena acogida. Y ella había escuchado accidentalmente la conversación, aunque no hubiera querido. Justo cuando se acomodaba junto a Luna para esconderse y pensar qué hacer, el timbre sonó. Con calma, Violeta gritó: «Adelante, está abierta». Mateo entró, como siempre, con la seguridad habitual, sin rastro de tensión por el incidente de la noche anterior. Sostenía su teléfono en la mano. «Aquí lo tienes, perdón por lo de ayer». Ramón pudo haberlo resuelto él mismo, pero fue una situación incómoda. Normalmente no apago el teléfono, pero supongo que se quedó sin batería. Si vuelve a pasar algo así, no lo tomes a pecho. El trabajo es trabajo, dijo. Habló sin tensión, con tranquilidad. Aún así, Violeta sintió que se le encendía la cara. Logró decir: quizás soy yo la que debería disculparse. No tenía intención de escuchar. Me quedé en blanco al escuchar mi nombre. Y si crees que estoy esperando que me despidas, no es así. Me iré si hace falta, sé bien que no puedo quedarme por simple amabilidad. Mateo esbozó una sonrisa y en sus ojos se adivinó cansancio. Violeta, sinceramente, no sé qué habrás pensado. Pero no quiero complicar esto. Solo pensaba que quizás con Sofía podría pasar algo serio, pero me equivoqué. Tú haz tu trabajo, no lo compliques, lo demás no es asunto tuyo. Caminó hacia la mesa y tomó su cuaderno de dibujo, el álbum en el que Violeta dibuja por las noches para desconectar. Pasó unas hojas y se detuvo. ¿Esto lo dibujaste tú, con lápiz?, preguntó. Sí, encogió de hombros Violeta. Él se sentó, repasando las páginas. Luna está viva en este dibujo. La expresión, la postura, todo es exacto, comentó Mateo. Por primera vez, su sonrisa fue sincera. Tienes talento. Violeta sintió que se hundía en el suelo. Rara vez la elogiaban por algo íntimo. Soportaba críticas y discutía si debía, pero un elogio la dejó temblando. Había olvidado esa sensación. Mateo siguió hojeando, sin la menor intención de invadir su espacio privado. Claro, ¿por qué sorprenderse?, pensó Violeta. Esto no es mi casa ni tengo mis límites. Todo es compartido, ni siquiera preguntó si podía mirar. Pero no sintió enojo. Más bien, tristeza y cierta resistencia a reconocer que seguía siendo apenas un huésped temporal. Me voy a la oficina, dijo él, levantándose de golpe. Antes paso por el depósito central. La invitada se fue, así que puedes relajarte, probablemente no la veas más. Asintió como cerrando tema, y salió. Y Luna,
como si lo supiera, exhaló profundamente. Violeta la miró y se dio cuenta, sonreía. Sofía era atractiva, muy de esas que cuesta imaginar solas. Pero Violeta sintió que Sofía no había conseguido influir en Mateo. Le tocará buscar a otro, alguien que deje que lo manejen. Me encantaría dibujarla, pensó Violeta. Con una túnica como una matrona romana, un abanico en la espalda. Y detrás un esclavo con semblante imperturbable. Que se vea claramente, no es ella quien manda, sino el quien le permite. Parecía que Mateo ni se planteaba tener una vida personal real. Para él aquello era algo para más adelante. Primero, trabajo, obligaciones, control. Siempre había algo más importante que la romance. Y las relaciones efímeras no lo atraían. Ramón había intentado involucrarlo en salidas, le sugería mujeres, pero Mateo reaccionaba con ironía. Ni las más atractivas captaban su atención. Consideraba todo eso un show, bonito, sí, pero ajeno a su vida. Había tenido romances veraniegos y ligeros. Placenteros, pero nunca significativos. No había necesitado una media naranja. Ya vivía a plenitud. Y las mujeres que le atraían eran inteligentes, exitosas, con una vida propia. Ellas tampoco querían depender de alguien. Todo era transparente y maduro, hasta que deje de serlo. A Mateo, en general, le gustaba la vida que había construido. Sabía lo que quería, hacia dónde iba, y no necesitaba que nadie le indicara el camino. Todo seguía un plan, trabajo, estabilidad, la seguridad de un mañana firme. Solo había algo que le ensombrecía esa tranquilidad, una persistente sensación de culpa hacia sus padres. Especialmente hacia su madre, que en los últimos años había comenzado a cambiar. No de forma drástica, pero sí de manera notoria. Hasta hace poco hablaba con orgullo a las vecinas de cómo su hijo lo había conseguido todo solo, sin distraerse con tonterías como el romance. Pero ahora, cada vez más, en su voz se colaba una sutil preocupación. Mira, Mateo, empezaba ella, como si fuera un comentario casual. Todo lo que has logrado es, por supuesto, admirable. Tu padre y yo estamos encantados. Pero todo eso pierde sentido si no es para compartirlo con alguien. ¿Cómo que no es para nadie? ¿Y ustedes dos? Yo los miro y me alegro de poder darles una vida digna. Una casa nueva, autos, viajes. No es suficiente, respondió Mateo. Mucho, hijo, sonrió ella con ternura, aunque con un dejo de tristeza. Somos felices por todo lo que has logrado. Pero, sinceramente, hubiéramos salido adelante sin eso. Lo que de verdad queremos es verte feliz de verdad, feliz como persona. Mateo soltó una pequeña risa, intentando aligerar el ambiente. Mamá, no tengo cara de estar sufriendo, ¿verdad? Amo lo que hago, tengo un amigo cercano, Ramón, que siempre está. Sí, estoy solo, pero tengo con quién contar. Y la casa de ustedes siempre está para mí. ¿Y sobre una pareja? Pues no he encontrado aún a alguien con quien realmente me den ganas de compartir el camino. Casarse solo porque ya toca, eso ya no se estila. Nadie lo hace así hoy en día, dijo. A su madre, esas palabras le costaban. Él lo notaba. Intentaba no presionar, pero con los años, la preocupación en sus ojos se volvía más visible. Desde entonces, Mateo empezó a notar con más frecuencia ese nudo de culpa. No porque creyera estar haciendo algo mal. No. Sino porque su madre sufría. Y él, siendo un hombre hecho y derecho, no lograba disipar esa inquietud. Hubo un tiempo en que Mateo estaba con Sofía. Pero en cuanto se separaron, todo en su vida pareció empezar a mejorar. Respiraba con más facilidad, caminaba con más ligereza. Y un día, Ramón, sonriendo con picardía, le dijo: ¿Ves cómo funciona esto? Todo está conectado. Sueltas algo, y la energía fluye, comentó. Mateo asintió en silencio. No necesitaba explicaciones. Sabía que no era una coincidencia. Era la vida. Esa vida con sus hilos invisibles y persistentes, imposibles de encontrar en ningún libro. Había pasado casi medio año. La primavera ya se sentía plenamente, suave, cálida,
luminosa. Violeta paseaba ahora más seguido con Luna, su compañera peluda, desgarbada pero increíblemente noble. Incluso habían hecho amistad con algunos vecinos. Resultó que vivían cazadores cerca, con perros de raza. «Mira, Luna, hoy tienes pretendiente», decía Violeta en tono de broma, viendo cómo su bola de pelos perseguía con entusiasmo a un elegante galgo. «Parece que no eres tan feita si estos perros se fijan en ti». Violeta no comía carne de caza, simplemente no podía. Y según ella, jamás lo haría. Pero con los cazadores y sus perros conversaba con naturalidad y calidez. Violeta seguía dibujando. Pronto, en muchas casas de los vecinos que Mateo apenas conocía antes, por falta de tiempo, empezaron a aparecer los mismos adornos. Sobre las chimeneas, en las salas, en los dormitorios colgaban dibujos, un perro con niños, un can a los pies de su dueña, retratos familiares con un gato en primer plano, o trofeos de caza enmarcados. Todo eso eran dibujos a lápiz hechos por Violeta. Dibujaba con frenesí, con pasión, entregándose por completo. Todo comenzó cuando, por sugerencia de Mateo, un conocido experto, alguien con renombre y experiencia, echó un vistazo a sus trabajos. Guardó silencio un buen rato, y al final comentó: «Interesante, fresco, tiene su propia voz». «¿Dónde estudiaste?», preguntó. «En un instituto de contabilidad», respondió Violeta con honestidad. El experto esbozó una leve sonrisa. «Sucede, he visto cosas más insólitas. Pero está claro que tu vocación va por otro camino. Tienes que estudiar, en serio, con compromiso», dijo. Le dio una lista de escuelas, cursos, le recomendó libros y exposiciones. Luego, junto a Mateo, se retiró al invernadero, el rincón privado de Mateo entre naranjos, donde guardaba botellas de colección y reinaba una calma particular. Violeta regresó a su casita. Cerró la puerta, echó el pasador, se sentó en el alféizar y rompió a llorar. Solo se quedó allí, mirando por la ventana, mientras lágrimas suaves, casi invisibles, se deslizaban por sus mejillas. ¿Cuándo había llorado así por última vez? Probablemente en la escuela. Aquellas lágrimas no eran amargas. Eran como la lluvia tras una larga sequía. «Mamá, si pudieras haber oído lo que dijo», pensó. Y no tenía ningún motivo para mentirme. Podría haber dicho que mejor me dedicara a encerar pisos o que volviera a las cifras. Pero no, me dijo que puedo, que solo necesito estudiar. Y en su mente surgieron, como por encargo, las palabras de su madre, aquella última discusión seria la noche antes de su graduación. «Violeta, te lo repito por última vez. Mientras vivas bajo mi techo, yo decido a qué carrera vas. No tienes que estar de acuerdo, pero sí obedecer, yo soy enfermera. No por amor, sino porque tenía que alimentar. Y a ti también, deja de hacerte la artista incomprendida. Los contadores se necesitan todos los días», dijo su madre. Violeta, en aquel entonces, estaba parada en la puerta, con los puños apretados, sin decir nada. «Ya crecerás, te casarás con un buen hombre, y entonces pinta todo lo que quieras. Pero mientras tanto, consigue una profesión que te mantenga, un diploma. Después haz lo que te dé la gana», agregó su madre. Había pasado mucho tiempo desde aquello. Pero en su interior aún resonaban las palabras. «Tú, hija de una enfermera divorciada, no deberías soñar con esas cosas». Violeta le pidió a Susana, su amiga, que le avisara a su madre dónde estaba y cómo vivía. Susana fue breve: «Trabaja como asistente del hogar, vive en la propiedad, con comida y alojamiento incluidos, y tiene un buen sueldo». Y justo antes de Navidad, Violeta se animó a llamar ella misma. «Mamá, feliz Navidad por adelantado. Ojalá que el año que viene sea distinto», dijo con una voz cálida, pero algo insegura. «Igualmente, Violeta, gracias. No estoy sola, Pedro y yo tenemos invitados, está animado por aquí», respondió la madre con prisa. «¿Te parece si hablamos otro día? ¿Pasado mañana, por ejemplo?» «Está bien, este es mi número nuevo, ya es fijo», respondió Violeta. «De acuerdo, felices fiestas», dijo su madre. Y fue todo, su voz se perdió entre risas ajenas, el tintinear de copas y una alegría lejana. Violeta comprendió, esa llamada nunca llegaría.
Pasó la Nochebuena en calma. No triste, pero con una suave melancolía. Mateo se había ido a casa de sus padres. Violeta se preguntó por qué no los había invitado a su casa. ¿Por qué él mismo fue allá? Pero no quiso preguntar. Antes de irse, él se le acercó en el porche. ¿Estás bien? ¿Te sientes segura quedándote sola?, preguntó Mateo. Sí, Mateo, todo está vigilado. Cámaras, rejas, alarma, total seguridad. Ya pasé una Navidad sola una vez. Mamá estaba de guardia, cubriendo a una colega. Mis amigas se fueron, todo se canceló a último minuto. Fue extraño, pero no terrible, respondió ella. Aún así, no es lo mismo. Invita a alguien, a quien quieras. Que al menos tengas compañía, dijo él. Ella llamó a Rufina. Susana ahora estaba en una relación seria, se fue con su novio a pasar las fiestas con la familia de él. Y Violeta pasó la noche navideña en compañía del silencio, con el hocico de luna sobre las rodillas y una sensación clara, profunda, de que todo apenas comenzaba. Rufina decidió pasar el fin de semana con Violeta. Pasaron todo el día recorriendo la ciudad, disfrutando de la libertad y de largas conversaciones, y por la tarde regresaron a casa de Violeta para montar una verdadera celebración. «Qué acogedor es todo aquí», comentó Rufina con una sonrisa, mirando a su alrededor. «Tiene un aire romántico. Hasta esa guardiana que parece una anciana se ve diferente con tu toque artístico por todas partes». Violeta sonrió y se inclinó hacia uno de los retratos a lápiz colgados en la pared. «¿Y este quién es?», preguntó su amiga, señalando el retrato de Ramón. «Es el subdirector de Mateo», respondió Violeta. «Es un mujeriego y un poco resbaloso», declaró Rufina con convicción. «Sí, astuto e inteligente», confirmó Violeta. «¿Y quién es ese con cara de actor?», preguntó Rufina, señalando otro retrato. «Es Mateo, el dueño de la finca», respondió Violeta. «Pues, me gusta», soltó Rufina con una mirada elocuente. «Estoy empezando a pensar si no debería escapar de aquí y encontrarme con un caballero así que me salve de los matones del barrio». «Rufina, no digas tonterías. Esta mañana me di cuenta de verdad de la suerte que tuve de que él estuviera allí. Huir no es una opción, es una lotería con malas probabilidades», dijo Violeta con seriedad. «No exageres», se rió Rufina. «Yo soy demasiado cobarde para huir de verdad. Pero tu jefe es un bombón con una vida bien agitada». «La vida personal de él no me incumbe», respondió Violeta con tranquilidad. «No me interesan los chismes. Es respetuoso, no me pide cosas imposibles, paga bien, a pesar de que no tenía ninguna experiencia. Incluso trajo expertos en arte para ver mis dibujos». Violeta trabajaba con constancia, tomaba clases de dibujo los fines de semana y casi no se distraía con temas personales. Pero una tarde, Mateo llamó a la puerta de su casa. «Has estado trabajando bastante. ¿No te gustaría tomarte unos días libres e irte a descansar a algún lado?», le preguntó. «Piénsalo hasta mañana, dime a partir de qué fecha quieres descansar», añadió, y se fue con paso claramente cansado. A Violeta solo le quedaba pensar a dónde podría ir que fuera bonito, sin multitudes y donde le alcanzara el dinero. Aunque pagaba sus clases, algo había logrado ahorrar, ya que no gastaba ni en comida ni en alojamiento. Los viajes siempre la habían atraído, y en su imaginación se veía en lugares nuevos. Tenía ganas de pedirle consejo a su jefe. Pero no hubo tiempo para hablar de vacaciones. Al día siguiente, Mateo regresó más temprano de lo habitual, tocó la puerta, y sin rodeos, dijo: «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo de algo». Violeta notó su expresión preocupada, asintió en silencio y le señaló el sillón. «Violeta», empezó él con cautela, «¿te molestaría si el descanso se pospone un poco?». «No, claro que no», respondió Violeta. «Necesito tu ayuda», continuó Mateo. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Mis padres vienen de visita», dijo él. «¿Quieres que estén cómodos mientras tú estás en el trabajo?», preguntó Violeta, aunque por dentro sintió una pequeña tensión. Recordó el rostro de Sofía, esa mirada dura y crítica que no dejaba pasar ni un paso en falso. «No te preocupes», dijo Mateo, como si leyera sus pensamientos. «Seguro te estás imaginando a otra persona».
Mis padres son gente sencilla del interior, nada de aires ni pretensiones. A mi padre le encontraron un problema en el corazón. Pensó que se le pasaría solo, pero no. Aquí hay un buen especialista, ya estoy organizándolo todo. Y además, necesitan un poco de alegría, continuó en voz baja. Nadie sabe cuánto tiempo queda. Es duro decirlo, pero no quiero engañarme. Tal vez te parezca extraño, pero quiero pedirte algo. Puedes decir que no, y lo entenderé. Mis padres quieren que me case. Mi madre ya me lo insinúa directamente, y aunque mi padre no lo diga, sé que le preocupa cada vez más, explicó Mateo. Si estás dispuesta a ayudarme con esto, me gustaría presentarte como mi prometida. Eso los haría muy felices y les daría fuerzas para sobrellevar todo. Entiéndeme, esto es importante para mí. Nunca te pediría algo que no tenga que ver con tu trabajo, si no fuera por la situación, añadió. Se quedó en silencio, mirándola con esperanza y tensión en los ojos. Violeta no dijo nada al principio, buscando las palabras adecuadas. Entiendo, una mentira piadosa, dijo finalmente. Pero, ¿y después qué? Jugamos a ser pareja, tu padre se ilusiona, pero la boda nunca llega. Ni se sabe cuándo pasará algo real, eres un hombre exitoso, con estabilidad. Y yo, no soy el tipo de mujer que los padres de alguien como tú sueñan ver al lado de su hijo. Seguramente se imaginan a una empresaria o al menos a una joven de familia respetable. Y yo, perdona que lo diga así, no doy precisamente esa impresión. Tal vez tú no notas esas cosas, pero la intuición de una madre es más fuerte. Se necesita un olfato especial, no una mente de negocios. En ese momento, Mateo arqueó las cejas sorprendido, y por primera vez en toda la tarde, una sonrisa algo confundida apareció en su rostro cansado. Eso ya es psicología profunda, dijo. Me gusta que te lo tomes tan en serio. Cuanto más lo pienso, más convencido estoy de que lo harás bien, y que les caerás bien. Está bien, dijo Violeta sin rendirse. Pero hay muchas actrices por ahí, y no todas cobran fortunas. Seguro que alguna aceptaría interpretar cualquier papel. Por favor, si mis padres vieran a una actriz así, no les haría ninguna gracia, suspiró Mateo. Eres tú quien les gustará, y no quiero perder tiempo explicando por qué. Solo compórtate con naturalidad, recuerda que en esta historia somos una pareja real. Prometo no tomarme el papel demasiado en serio ni sobrepasar límites con muestras de afecto. Bueno, tal vez te tome de la mano un par de veces, añadió con una sonrisa. Para ellos eso está bien, son chapados a la antigua. No les gusta ver abrazos o besos en público. Así que, por favor, ayúdame. Después tómate vacaciones, un mes entero si quieres, a donde sea. Yo lo cubro todo. Llamaré a un servicio de limpieza para que no tengas que encargarte tú cuando me vaya. De acuerdo, lo intentaré, respondió Violeta, sintiendo de inmediato como esas palabras caían como un peso enorme sobre sus hombros. Por dentro, fue como lanzarse desde un puente alto hacia aguas frías y profundas. Pero cuéntame más sobre tus padres, le pidió. Sobre su infancia, enséñame fotos. Es raro que un prometido no le cuente nada de eso a su novia. Cuanto más sepa, mejor podré meterme en el papel. ¿Cuándo llegan? Pasado mañana por la tarde, respondió Mateo. Los recogemos, dejamos sus maletas en casa con el chofer, y luego salimos a cenar. Se quedarán una semana. Serás nuestra invitada, así que tendrás que adaptar tu rutina, dormir hasta más tarde, y ni se te ocurra tomar la aspiradora o ponerte a hacer tareas. Considera esto el comienzo de tus vacaciones. En ese momento, Violeta sintió como algo se encogía dentro de ella. ¿Cómo acepté esto?, cruzó por su mente. Debí decir que no desde el principio. Lo que debía haber mostrado era puro pánico. Probablemente ni él estaba seguro de que ella diría que sí. Todo era incierto, las posibilidades estaban equilibradas. Ni siquiera podía contárselo a sus amigas, solo se preocuparían más. Pero ya no había tiempo para arrepentimientos. Había que tomar una decisión y seguir adelante. Violeta tomó un lápiz y comenzó a delinear los detalles de una fotografía, un hombre fuerte, con cabello entrecano y mirada alegre, abrazando por los hombros a una mujer bajita, que sostenía con orgullo un pez enorme con bigotes,
cuyo cuerpo casi tocaba el suelo. Su actividad favorita la ayudaba a calmarse. La verdad es que Mateo había hecho mucho por ella. Y si ahora tenía la oportunidad de devolverle algo, no había por qué dudar. Solo debía hacerlo. Y sí, todo parecía fluir como una melodía bien ensayada. Violeta lo sentía, aunque a veces se preguntaba si no se estaba preocupando sin razón. Cuando los padres de Mateo notaron que la novia estaba nerviosa, hicieron todo lo posible por hacerle la vida más fácil. «Pasemos simplemente una buena velada, Violeta», le pidió con ternura Teresa, cuando se encontraron en el acogedor y tenue vestíbulo del restaurante rural al que habían ido a cenar. Los hombres se alejaron a elegir el vino, mientras ellas se detuvieron frente al espejo. «Solo quiero olvidar por una noche los miedos que tengo por Emilio», confesó Teresa. «Pensar en el futuro, en un buen futuro. Así que no trates de impresionarnos». Emilio, el padre de Mateo, siempre escuchaba a su madre, dijo con una sonrisa. Y yo traté de agradarle. Estaba tan nerviosa que olvidé todos mis modales y terminé pareciendo una tonta. Seguro que ella llegó a dudar de que yo fuera realmente contadora. Ahora me da risa recordarlo. Yo también estudié contabilidad, confesó de pronto Violeta. Pero no pienso trabajar en eso. Fue mi madre quien me obligó a ir al colegio. La madre de Emilio decía que un trabajo sin amor arruina el carácter de una mujer, añadió Teresa. Mateo nos contó por teléfono que dibujas, que tienes talento, pero que aún te falta formación. Nos envió algunas de tus obras por correo. Emilio y yo las vimos justo antes de tomar el avión. Por poco lo perdemos. Tus retratos de perros, gatos, niños, están tan vivos que parecen escenas reales. Y cuando vi el retrato de Mateo, sentí un alivio inmenso. Por fin alguien no lo engaña. Se nota que lo quieres. No soy crítica de arte, pero el amor se ve en cada trazo. Perdón si te incomodé, vamos con nuestros hombres. Si Teresa no le hubiese tomado la mano en ese instante, Violeta probablemente se habría perdido del camino de lo nerviosa que estaba. Las piernas le temblaban, pero por suerte llevaba zapatos cómodos, con tacón bajo. Por dentro, trataba de mantener a raya los pensamientos ansiosos. Violeta había acumulado toda una colección de retratos de Mateo, al menos 48 en total. Eran muy distintos entre sí, hechos en diferentes estaciones del año, reflejando distintos estados de ánimo, con fondos y ambientes variados. Todos los había dibujado de memoria, y los guardaba bien escondidos en el fondo de su cómoda, en el cajón más profundo, para que Mateo no se tropezara por accidente con ellos y no viera lo que era mejor que no supiera. Violeta había tomado una decisión firme, incluso cuando se fuera de su casa para siempre, la serie de retratos continuaría, lenta, inacabable. Claro que todos ellos seguirían guardados bajo llave. Nunca serían expuestos en ninguna de sus exhibiciones. Pero el de hoy, ese tenía que hacerlo. En él plasmaría el momento en que padre e hijo se sentaban uno frente al otro, conversando. Se parecían, pero eran distintos, cada uno tenía su propia belleza, y en sus rostros se reflejaba una conexión feliz. No podía permitirse estropear la noche. Que estos sentimientos tontos sirvan al menos como combustible para el arte, se repetía Violeta en silencio, tratando de justificar su agitación. Las pasiones no correspondidas me tocan por contrato, ahora que soy toda libre y creativa, intentó bromear consigo misma, pero la sonrisa no le salía con naturalidad. Teresa se acercó a Mateo con voz baja y maternal. «Tienes una prometida tan frágil», le dijo. «Y además es tan joven. Estás asumiendo una gran responsabilidad. Por favor, no la decepciones». «Violeta me gusta mucho», respondió Mateo. «No permitiré que nadie le haga daño. Es, ¿cómo decirlo?, delicada». «Refinada», aportó Teresa suavemente. Mateo asintió, satisfecho con la palabra. Lo había sabido desde hacía tiempo, pero nunca lo había dicho en voz alta. «Hola, Mateo», sonó de pronto una voz profunda y aterciopelada a su espalda. La reconoció al instante. Se giró, suspiró, y esbozó una sonrisa. «Hola. Mamá, espérame un momento aquí, tengo que hablar un segundo con una vieja conocida. Vuelvo antes de que me eches de menos»,
dijo mientras tomaba a Sofía de la mano y la llevaba rápidamente hacia la terraza, antes de que su madre pudiera empezar a preguntar. Vine a cenar con una amiga, dijo Sofía cuando salieron al aire libre. Y mira tú, no estás solo, y qué curioso, no me presentaste. Con lo simpática que es tu madre. No te preocupes, no le habría dicho nada malo, continuó con una sonrisa dulce y burlona. Al contrario, solo cosas lindas. De verdad, no entiendo por qué te pusiste tan tenso. Siempre fuiste tan sereno, nadie lograba sacarte de tus casillas. ¿O acaso tu joven empleada ha logrado ponerte nervioso? ¿Y tú a qué vienes con todo esto?, replicó Mateo con voz controlada, aunque con un filo de dureza. Respiró hondo por los dientes. ¿Qué es lo que quieres? Pero antes de que Sofía respondiera, otra voz interrumpió la escena, clara, ligera y sorpresivamente alegre. Las mujeres no siempre buscamos algo concreto. A veces solo decimos lo que sentimos, era la madre de Mateo, que se había acercado sin hacer ruido. Su tono tenía una ironía suave. Pero, la verdad, me ha dolido, mucho. ¿No es humillante invitar a los padres a cenar y sentarlos junto a quién, exactamente? ¿A una empleada? ¿Y encima sin avisar? Estas cosas hay que saber diferenciarlas, hijo, añadió con firmeza. Una cosa es tu vida personal, otra es la familia. Y yo quería hablar contigo sobre eso antes de cenar. Hizo una pausa, y miró directamente a los ojos de Sofía. No sé dónde creció usted, querida, pero hoy en día a nadie le sorprende que la gente se enamore en el trabajo. Sí, hay mujeres que se casan con sus jefes. Es completamente normal. Y le diré algo más, yo no vine aquí para escuchar sarcasmos. Vine a pasar una velada tranquila. Con mi futura familia. Sofía hizo una leve reverencia, dijo con voz baja. Les deseo una buena noche, y desapareció en la penumbra del salón, sin mostrar la menor emoción. ¡Qué descarada!, murmuró Teresa, con una sonrisa satisfecha, más divertida que molesta. Y tú, hijo, no te quedas atrás, añadió, volviéndose hacia Mateo. ¿De verdad pensaste que tu padre y yo nos íbamos a escandalizar porque salieras con una mujer que antes te ayudaba en casa? Hablaba con serenidad, pero sus palabras tenían más sentido común que reproche. Pero para no asustar a Violeta, mejor me callo por ahora. Ya bastante nerviosa está, la pobre. Vamos con ellos. Tu padre seguro ya se tomó una copa de más mientras no lo vigilaba, y luego me tocará a mí calmarlo. Bailaba como si hubiera rejuvenecido 20 años. Más tarde, cuando todos se despidieron y la noche llegaba a su fin, Teresa finalmente convenció a su esposo de irse a dormir. Bueno, por fin están solos. Seguro que los hartamos esta noche, eso fijo. Pero aguantenos un par de días más, dijo con una sonrisa cariñosa y se retiró a la habitación de invitados. La casa quedó en silencio. Violeta y Mateo, como si lo hubieran planeado, salieron al porche. La noche era cálida y sin viento. En algún rincón del jardín, Luna ladraba, husmeando entre la hierba. Violeta cruzó los brazos, tratando de mostrarse firme, aunque por dentro temblaba. ¿Lo estoy haciendo bien?, preguntó en voz baja, girando apenas la cabeza hacia Mateo. Eres maravillosa, respondió él, con una voz suave y sorprendentemente cálida. Todo ha salido mejor de lo que imaginaba. Y todo es gracias a ti. Asintió con seriedad, y luego, sin dejar de mirarla, dijo. No te rías, por favor, voy a decir algo raro. Pero si no lo digo, me voy a arrepentir. No soy de los que hablan por hablar. Pero contigo no me aburro, contigo me siento bien, muy bien. No quiero que esto se acabe, quiero que estemos juntos, en serio. Violeta no respondió de inmediato. Solo movió la cabeza, señalando en dirección a su pequeña casa. Vamos. Tengo 48 retratos tuyos guardados ahí. Elige uno, el que quieras, te lo regalo. Que sea el comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte al canal. Aquí creemos en el poder de cambiar, en las segundas oportunidades, y en que incluso el amor más improbable merece ser contado. Porque a veces, lo que parece perdido, solo está esperando ser encontrado.